Amén. Bien, si ustedes se dieron cuenta, si es que alcanzaron a darse cuenta, la lectura del Evangelio es la lectura que vamos a hacer esta mañana, que nos toca exponer esta mañana. Entonces, me gustaba ahí la oración que hacía mi hermano Rodrigo, que no le dije nada al respecto. Me gustaba ahí la oración porque va vinculada al tema de hoy. Amén. Entonces, esto es muy interesante. Estamos viendo los últimos domingos, hermanos, pasajes de la vida de Cristo en el Evangelio de Marcos. Esto se conoce litúrgicamente como las lecturas litúrgicas del día después de Pentecostés. Vale decir que son 21 o 22 o 25 domingos que se llaman domingos ordinarios, pero no es que sean ordinarios de ordinarios, ¿no? Sino que se llama ordinarios porque son habituales. Y esto se conmemora hablando de la vida de Cristo. Porque si uno se fija bien en el calendario litúrgico, tenemos Navidad, tenemos Epifanía, tenemos Cuaresma, tenemos Pentecostés. Son esos 4 o 5 elementos que claramente ahí vemos específicas lecturas. Pero la lectura de los 24, 25 domingos después del día de Pentecostés son muy ricos en Cristo. Son muy ricos en la vida de Cristo, porque aquí se evidencia justamente su divinidad. Amén. Y es así como hemos visto el Evangelio de Marcos. Algunos, por ejemplo, estamos viendo el capítulo 6 de Marcos. Si usted lo abre, el capítulo 6 de Marcos, el capítulo 6 de Marcos comienza con la visita de Jesús a su tierra natal, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? De Jesús en Nazaret. Y nosotros predicamos acerca de eso. Predicamos también nosotros acerca de lo que fue el envío de los discípulos. ¿Se acuerda de esa predicación? Y yo la vez pasada prediqué Jairo, pero prediqué Jairo y me retrocedí en el tiempo litúrgico porque fue el día que yo tenía fue uno de los días que yo tenía que predicar acá y no prediqué, entonces prediqué el tema de Jairo que él lo tenía para ese día. ¿Ya? Entonces, hoy analizaremos un pasaje de las Escrituras que nos revela, mira qué importante, que nos revela el corazón de nuestro Salvador y nos desafía a seguir su ejemplo en nuestro ministerio diario. Así que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 6. Gracias, hermano. En Marcos 6, 30 al 34 y 50, 53, 56. Ahí está. Bien. Tenemos puesto de pie, mis hermanos, vamos a leer nuevamente el mismo texto que leímos. Lo vamos a leer ahora todos fuertes y leamos tratando de entender un poquito lo que nos cuenta la narración. Dice: entonces los apóstoles
se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que se había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Verso 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aleluya. Ese mismo Cristo está presente hoy día aquí, hermanos. Y a Él vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la lectura, Señor, que no es una lectura de una narrativa pasada, sino que está vigente gracias a tu Espíritu Santo. Padre, permítenos en este día poder, Señor, vivenciar y poder vivir y poder conocer los principios que hay importantísimos en este texto, Señor, que nos van a enseñar un poco cómo es tu corazón compasivo, y que ese corazón compasivo debe ser nuestro modelo de vida, nuestro modelo de ministerio, nuestro modelo de servicio a Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Bien, estamos en este texto. Pensemos por un momento, usemos nuestra imaginación, por un momento, que somos parte del grupo de discípulos que acaba de regresar de la primera misión. Esa misión es una misión de 2 en 2, donde fueron enviados los discípulos a regiones cerca y donde predicaron la palabra, donde sanaron enfermos y incluso los demonios se les sujetaban. ¿Se acuerdan? Bueno, ellos ¿cómo llegaron? Llegaron cansados y nosotros estamos imaginando que nosotros estamos ahí. Entonces, ¿cómo estaríamos cansados, cierto? Emocionados, pero cansados. Quizás un poco abrumados por todo lo que han experimentado, todo lo que hemos experimentado. Y entonces Jesús, viendo eso, ¿qué es lo que hizo? Los invitó a un lugar tranquilo para descansar. Gloria a Dios. ¿Pero qué sucedió? Que la gente los vio. Así que pronto se encuentran rodeados de una multitud necesitada. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nosotros venimos cansados, venimos agotados, queremos descansar? Por ejemplo, vamos al campo, a la playa, que a mí me ha pasado, nos ha pasado con mi esposa, y de repente nos encontramos con hermanos o con amigos y que nos cuentan sus problemas y hasta ahí llegaron las vacaciones. No sé si le ha pasado algo así. Y hasta ahí llegó porque tienen que trabajar en el ministerio, ministrarles y hablarles. Ok, bueno, ¿cómo reaccionaríamos?
¿Qué haríamos? Bueno, en este pasaje, hermanos, vemos cómo Jesús responde a esta situación. Y su respuesta nos proporciona, un modelo perfecto de cómo debemos ministrar a los demás, incluso en medio de nuestro propio cansancio y necesidades, hermanos. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que decimos, voy a descansar, voy a suplir nuestras necesidades primero y después voy a trabajar para el Señor. Pero resulta que el Señor tiene otros planes. Gloria a Dios. A ver, muévele un poquito. Ahí. ¿Estás? Ok, bueno, muévele tú, mi amor. Bien. Ahora, yo quiero ver un poquito el contexto. Usted sabe que el contexto del texto es muy importante. El contexto son los versículos anteriores y los versículos después. Y el contexto nos muestra que en Marcos del 7 al 13, Jesús había enviado a 12 de sus discípulos en una misión. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y los envió de dos en dos, a predicar el arrepentimiento, sanar enfermos y expulsar demonios. Gloria a Dios. Esta experiencia fue una experiencia intensa y demandante para los discípulos que hasta entonces habían sido principalmente observadores del ministerio de Jesús, pero ya habían pasado 3 años de observación, pero el Señor los mandó a practicar el ministerio. Bueno, mientras los discípulos estaban en su misión, ocurrió un evento trágico. ¿Y cuál fue ese evento trágico? Fue la muerte de Juan el Bautista, que fue decapitado por orden de Herodes, que aparece en Marcos 6, del versículo 14 al 29. Este acontecimiento seguramente afectó a Jesús, ya que era su primo y el precursor de su ministerio, hermanos. En este contexto de cansancio, amor, en este contexto de cansancio y emoción y posible dolor, que encontramos a Jesús y a sus discípulos en nuestro pasaje de hoy. Hermanos, con este trasfondo en mente, veamos cómo se desarrolla la escena y qué lecciones podemos extraer para nuestras propias vidas y servicio a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bien, veremos a continuación los 3 puntos de este mensaje que lleva por título El corazón compasivo de Cristo, nuestro modelo del ministerio. Nosotros muchas veces cuando entramos a predicar, cuando queremos compartir el Evangelio, vemos modelos y tenemos modelos, por ejemplo, Charles Spurgeon, algunos, otros como nosotros que éramos pentecostales, G. Ávila era nuestro modelo en aquellos tiempos. Otros eran sus pastores, otros, qué sé yo, Miguel Núñez, ahora Miguel, ¿cuánto es? Sugel Michelin, eso. Sugel Michelin. No. Michelin. Y, por ejemplo, para los más antiguos, Billy Graham, ¿cierto? Billy Graham, el gran predicador. Pero siempre ponemos el modelo en hombres, sin embargo, el modelo es Jesús. El modelo es Jesús. Y en esta predicación quiero ver con ustedes el modelo de Cristo, que es muy importante que debemos conocer, hermanos. Los 3 puntos principales.
El punto 1 es que Jesús reconoce la necesidad de descanso y renovación. Eso lo encontramos verso 30 al 32. El número 2, Jesús responde con compasión a las necesidades de los demás. Ahí también está, hermano, para que no tengan la costumbre de... Por eso le puse la tela ahí, para que no haga así. Ya lo he olvidado, sí. Amén. Y tercero, hermanos, el ministerio compasivo de Jesús, que tiene un impacto duradero, que aparece de Marcos 6, 53 al 56. Bien, hermanos, vamos a ir al primer punto de nuestro sermón, que se llama el corazón compasivo de Cristo, nuestro modelo de ministerio. Y el primer punto es: Jesús reconoce la necesidad de descanso y de renovación, hermanos. Amén. Qué interesante es esto. En este pasaje, hermanos, vemos un aspecto importante del ministerio de Jesús. ¿Cuál es? Que a menudo pasamos por alto. ¿Cuál es? La atención que Él colocaba en sus discípulos. Su atención a las necesidades humanas básicas, incluido el descanso. Veamos cómo se desarrolla esto en 3 aspectos. Primero, Jesús escucha a sus discípulos. Y, por favor, Giovanni, ahí vamos a leer. Mi hermana Isabelita, ahí, ¿puede acercarle el micrófono? Acérqueselo ahí. Eso, para que lea el versículo 30. El 30, hermana. A ver. Eso. Tiene que encenderlo. Ahí sí, hermana. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Amén. Entonces los apóstoles, hasta ahí nomás, hermana, gracias, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y le habían enseñado. Nos llama la atención que, hermanos, aquí, que Jesús escucha a sus discípulos. Ok. Jesús escucha a sus discípulos. Ahora, los discípulos regresan de su primera misión, probablemente exhaustos, pero emocionados. Sus mentes están llenas de historias, preguntas, incluso hasta dudas. ¿Y qué hace Jesús? Les da su atención completa. No los interrumpe, no los apresura, simplemente escucha, hermanos. Este acto de escuchar es un acto mismo de compasión. Es decir, se pone en el lugar de los discípulos. Este acto de escuchar es en sí mismo un acto de compasión. Jesús es el Hijo de Dios que tiene el peso del mundo sobre sus hombros, pero Él toma tiempo para escuchar las experiencias de sus discípulos. Gloria al Señor. Esto, hermano, nos enseña algo muy profundo sobre la comunidad cristiana. Nosotros, en nuestro servicio a Dios y a los demás, la pregunta es: ¿tomamos el tiempo para escuchar realmente a las personas? En nuestras familias, en nuestros grupos pequeños, en nuestro servicio a Dios, creamos espacios donde las personas puedan compartir abiertamente sus experiencias, sus luchas y sus victorias. Hermanos, la escucha atenta es un ministerio. El escuchar. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado una tarde solamente escuchar y no hablar? Aunque cuando nos sucede eso, nosotros lo único que queremos es hablar. Pero, hermanos, la escucha atenta es una forma poderosa de mostrar el amor y la compasión.
Amén. Cuando escuchamos, validamos las experiencias de los demás y les mostramos que valen. Hermano, qué importante es el escuchar. Muchas veces cuando uno predica en la calle, lo que menos quiere uno es escuchar y más hablar, ¿cierto? Pero resulta que al final terminamos ganándonos a la persona porque ha contado, ha abierto su corazón. Gloria a Dios. Amén. Esto, hermanos, es parte integral del ministerio compasivo del Señor. Segundo, que Jesús los invitó a un lugar tranquilo. Vemos el versículo 31, la parte A, que lo pueda leer mi hermano Emanuel. 31A. Yo te voy a decir hasta dónde. Vale, léelo, hermano. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Hasta ahí. Venid vosotros aparte a un lugar desierto. Un lugar desierto, hermano, nos llama la atención porque el lugar desierto, hermana, ¿qué es lo que es un lugar donde no hay nada? Es un lugar, es más, nosotros muchas veces decimos, hermano, estoy pasando un desierto. Porque hay sequedad espiritual, porque no oro, no leo, no veo nada. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Jesús los invitó a un lugar desierto? Bueno, aquí vemos la sabiduría y la compasión de Jesús en acción. No solo reconoció la necesidad de descanso, sino que tomó medidas activas para asegurarse de que los discípulos obtuvieran descanso. No solamente, por ejemplo, muchas veces nosotros nos cansamos, vemos a nuestras esposas, a nuestros esposos cansados, le decimos, ¿estás cansado, viejito? ¿Estás cansada, mi amor? Sí, estoy cansado. Pero no hacemos nada. No hacemos nada. Por ejemplo, no le decimos, ya, mi amor, yo voy a cocinar, tú anda a dormir. No lo hacemos, hermano. Yo estoy simplemente narrando la vida diaria. Al que, como se dice, al que le cae el sayo, que se lo ponga. No, pero mi hermano, es así. Entonces, los invita a apartarse. ¿Qué es lo que proveyó Jesús? Proveyó, listo, él dijo descanso, ya descanso, pero los invitó a apartarse, a alejarse de las demandas constantes del ministerio y los invitó a un lugar desierto. Que no es solo un lugar físico, hermanos, sino un espacio de quietud, reflexión y algo importante, renovación espiritual. Yo recuerdo los años que pasamos nosotros en la iglesia, que hacíamos justamente retiros, llamábamos retiros, ¿cierto? Y que eran retiros espirituales y también muchas veces estaba el pastor con uno, dos o tres y nos invitaban a ir a esos retiros espirituales, que eran de viernes y sábado porque el domingo tenían que predicar. Pero nos hacía muy bien, hermanos. Jesús entendió que el ministerio efectivo fluye de un corazón y de una mente renovadas. Amén. Ahora, esto es importante, porque nuestra cultura, hermanos, es una cultura que está ocupada y conectada constantemente. Yo me acuerdo que cuando iba a esos retiros espirituales no teníamos celular. Y chuta que la pasábamos bien, hermano. Porque uno se iba a esos lugares desiertos e incluso no tenía ni teléfono o nada. Año 90, 92, 94. Pero ahora, hermano, usted va al campo y lo primero que lleva es el aparatito. Que no es malo, pero es un obstáculo para descansar verdaderamente,
para dejar que Dios renueve nuestras vidas. Amén. Ahora, pregunto, ¿estamos creando estos, entre comillas, lugares desiertos en nuestras vidas y en nuestros ministerios? ¿Creamos nosotros, por ejemplo, la oportunidad o decimos ya, terminamos el culto y nos vamos, qué sé yo, a la playa? No, la playa no es muy lejos, pero algunos sí podrán ir a la playa, o a una plaza, o a un lugar retirado, o no sé, a caminar, a no estar conectados del mundo y a dejar que el Señor los renueve. Yo bendigo a Dios porque ayer los hermanos pudieron salir. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cómo se sintieron? Renovados, ¿cierto? Renovados espiritualmente, incluso espiritualmente. Renovados su fuerza. Gloria al Señor. Entonces es necesario. El descanso, hermanos, miren lo que voy a decir. El descanso no es un lujo, es una necesidad espiritual. Pero esta sociedad nos ha dicho que de descansar es un lujo, ¿cierto? Pero es una necesidad espiritual. Nosotros tenemos que descansar. Y es por eso que el Señor nos dio el día de reposo, el día del Señor de descanso. Que no es un día para que nosotros estemos echados viendo Netflix todo el día. Sino que es un día porque el descanso no es hacer nada. El descanso es cambiar tu actividad. Eso lo dicen incluso los psicólogos. Los psicólogos incluso lo dicen. Dicen que en el verano, en las vacaciones, lo que ellos recomiendan es que usted haga una actividad totalmente diferente a la que hace. ¿Cierto? Entre ellos también puede dormir, puede descansar un poco más extendido, pero no se va a llevar la semana o las 2 semanas viendo Netflix, sino que se va a recrear. Y la recreación es importante, hermanos. Jesús mismo modeló esto a lo largo de su ministerio, retirándose con frecuencia para orar y estar a solas con el Padre. Gloria al Señor. Si el Hijo de Dios, hermano, necesitaba estos tiempos de retiro, pregunto, ¿cuánto más nosotros? Aleluya. Qué lindo sería que un sábado en la mañana temprano nos fuéramos a orar. Aquí en Cerrito, bueno, yo no puedo subir cerros muy pesados, pero la verdad es que ir a un lugar a orar, eso tenemos que retomarlo, hermano. Amén. Tercero, Jesús reconoce las necesidades físicas. Versículo 31, lo leo yo, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hermanos, Jesús no solo se preocupó por las necesidades espirituales de los discípulos, sino que también por su necesidad física. Observó Jesús que estaban ocupados y ni siquiera tenían tiempo para comer. Jesús entiende que somos seres integrales. Nuestro bienestar espiritual está íntimamente ligado a nuestro bienestar físico y emocional. No podemos separar estas dimensiones de nuestra existencia, no podemos separar la dimensión física con la dimensión espiritual ni emocional. En nuestro afán, hermanos, muchas veces me ha pasado a mí y también quizás le ha pasado a ustedes, que en el afán por servir a Dios, a veces caemos en una trampa, igual es de descuidar nuestras necesidades básicas o las de aquellos a quienes estamos ministrando. Nos saltamos, por ejemplo, las comidas. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Por estar predicando, trabajar o... ¿Le ha pasado? Sí, a mí también. Y después como tarde y ahí es peor, ¿cierto? Sacrificamos horas de sueño, ignoramos señales de agotamiento. Eso es importante, hermano. Las ignoramos. Le echamos para adelante nomás.
Pero el ejemplo de Jesús nos desafía a considerar el cuidado físico como parte de nuestro ministerio. La pregunta que nos hacemos y que me la hago yo, a mí, uno, ¿estamos atentos a las necesidades físicas de aquellos a quien servimos? ¿Y estamos atentos a nuestras propias necesidades físicas? ¿Reconocemos cuando nosotros mismos necesitamos descanso y nutrición? Un ministerio verdaderamente compasivo considera a la persona integral en su totalidad. Amén. Conclusiones del primer punto. En el ejemplo de Jesús en este pasaje nos desafía a reconsiderar nuestro enfoque del ministerio. Un corazón verdaderamente compasivo como el de Cristo no solo se preocupa por las necesidades espirituales, sino que reconoce y atiende las necesidades integrales de las personas, incluyendo la necesidad de descanso y renovación, hermanos. También que como Jesús podamos cultivar la capacidad de escuchar atentamente. Gloria a Dios. Qué importante es sentirse oído, ¿cierto? Y a nosotros muchas veces como pastores o como ancianos nos sucede todo lo contrario. Que escuchamos, pero no tenemos gente que nos escuche, ¿cierto? Que no sea nuestra esposa, porque nuestra esposa ya se la sabe por libro. Pero necesitamos abrir nuestro corazón también con otros. Amén. Por eso es importante cultivar los tiempos de descanso. Porque un retiro, por ejemplo, un retiro saludable no es un retiro que yo me voy solo a un lugar. Porque me voy solo a un lugar y yo sigo conectado con mi mundo. Se necesita por lo menos 2 o 3 personas con las que ir y tú conversando con ellos te vas renovando. Eso es importante, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Y tercero, crear espacios para el descanso y la renovación. Amén. Podríamos dejar hasta aquí este sermón, ¿cierto? Pero no hay más. Número 2, Jesús responde con compasión a las necesidades de los demás. En este pasaje vemos una demostración poderosa del corazón compasivo de Cristo. Justo cuando Él y sus discípulos estaban buscando un momento de descanso, se encuentran con la multitud necesitada. La respuesta de Jesús nos revela mucho sobre su carácter y nos desafía en nuestro propio ministerio. Vamos a leer versículos 33 y 34, lo va a leer nuestra hermana Nati. Nuestra hermana Nati nos va a leer Marcos 6, 33 al 34. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Bueno, lo primero que vemos en este pasaje es que Jesús ve más allá de la interrupción. Dice el versículo 34, dice, y salió Jesús y vio, ¿qué cosa? Una gran multitud. Observemos cómo Jesús responde a esta interrupción inesperada. Podría haber dicho Jesús o alguno de nosotros haber dicho, chutas, vámonos por otro lado porque hay mucha gente. A veces nos ha pasado eso. Que decimos, ya están los hermanos ahí, a lo mejor me voy por otro lado porque estoy muy cansado, el Señor sabe. Así que me voy. Pero el Señor no hizo eso,
Sin embargo, en lugar de irritarse o frustrarse, Jesús ve realmente la multitud, la vio. Y la palabra utilizada aquí, la palabra en griego para vio, implica más que una simple observación visual. Sugiere una percepción profunda, un discernimiento. Él discernió. Jesús no solo ve una multitud que ha interrumpido sus planes, ve personas con necesidades, corazones hambrientos, vidas que necesitan dirección y propósito, hermanos. Y esto nos hace pensar en lo siguiente: ¿cómo respondemos cuando nuestros planes son interrumpidos? ¿Vemos las interrupciones como molestias o como oportunidades divinas? El ejemplo de Jesús nos desafía a desarrollar una visión espiritual más aguda, a ver más allá de nuestras agendas, a ver más allá de los problemas, para discernir las necesidades de los demás y las oportunidades del ministerio que Dios pone en nuestro camino. Muchas veces nosotros oramos y decimos: Señor, coloca a una persona delante de mí. Y Dios lo hace, pero no lo hace de la forma que tú quieres, sino que muchas veces lo hace con un problema, con una situación. Muchas veces un problema o una situación que te demanda tiempo y tienes que dejar por escuchar. Gloria a Dios. 2. Jesús responde con una compasión profunda. Y dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Gloria a Dios. La respuesta de Jesús a lo que ve, a lo que vio, es profundamente conmovedor, hermanos. El texto dice que tuvo compasión. La palabra griega utilizada aquí, compasión, es increíblemente fuerte. Se refiere a una emoción que se siente en las entrañas. Una compasión tan intensa, que te mueve a la acción. Porque muchas veces nosotros, claro, tenemos empatía, pero no es compasión, porque la compasión te mueve a la acción. Jesús ve a la multitud como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo la vio? Como ovejas que no tenían pastor. Que no tenían pastor. Pregunto yo, ¿quién es el pastor de las ovejas? ¿Quién es? Jesús. O sea que las vio sin él. Las vio que estaban ahí, pero sin él. Y justamente Jesús te puede ver a ti aquí en el culto, pero te puede ver que estás sin él. Aprópiate, toma al Señor. O sea, toma lo del Señor que Él te está dando. Porque no se puede tomar cuando no te da, sino cuando el Señor te entrega esta oportunidad. Si tú hoy día viniste al culto, aprovecha esta oportunidad, aprovéchala. No hagas otra cosa sino escuchar la gloriosa palabra de Dios, porque te aseguro que te va a transformar la vida. La compasión de Cristo nos desafía a un nivel profundo. Sentimos este tipo de compasión por los demás, nos conmueven las necesidades espirituales de las personas que nos rodean. Oremos, hermanos, para que Dios nos ablande el corazón y nos dé una medida de su compasión, para que podamos ver a las personas como preciosas, necesitadas y dignas de su amor y cuidado. Gloria al Señor. Tercero, Jesús actúa con respuesta a la necesidad. El versículo 34 dice: y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión de Jesús no queda en un sentimiento, lo mueve a la acción. A pesar incluso de su propio cansancio y necesidad de descanso, Jesús comienza
a enseñar a la multitud. La palabra griega enseñarles es la palabra griega didaskos, que implica más que una simple transmisión de información. Sugiere una instrucción que forma carácter y transforma vida. En otras palabras, discipulado. Gloria a Dios. Jesús responde a la necesidad espiritual que ve con lo que tiene para ofrecer. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer Jesús? La verdad transformadora del reino de Dios. Él no permite que su cansancio o sus planes interrumpidos impidan ministrar a los necesitados. El ministerio compasivo de Jesús nos desafía a estar siempre listos para servir, incluso cuando no es conveniente. Nos recuerda que nuestro llamado es estar disponibles para Dios. Hermano, la pregunta es, ¿estás tú disponible para Dios las 24 horas del día? Y para los demás, dispuestos a compartir el amor y la verdad de Cristo en cada oportunidad. Gloria al Señor. Conclusiones de este punto. Un corazón que está dispuesto a ser interrumpido por la necesidad de los demás. Tenemos que tener ese corazón. Tenemos que tener un corazón que realmente vea a las personas, que sienta una compasión profunda y que esté dispuesto a actuar incluso cuando es inconveniente o estemos cansados, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos sido interrumpidos en nuestro descanso, pero ha sido de bendición, hermanos? Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeando nuestros corazones para que se parezcan más al corazón compasivo de Cristo. Y aquí hablo del corazón compasivo, ¿por qué? Porque Él tuvo compasión. Él podía haber dicho, mira, más tarde, en una hora más lo atiendo. No, fue el tiro, lo atendió. Hermanos, que nosotros podamos tener el corazón pastoral que tuvo Jesús. Para las ovejas sin pastor. Aquí hay muchas personas en la plaza, en todo lugar, que nos encontramos que están sin pastor. Y necesitan una palabra pastoral que tú le puedes dar. Porque la palabra pastoral no es tuya, es de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Vamos al tercer punto. El ministerio compasivo de Jesús tiene un impacto duradero. Y aquí, hermano Johnny, hace tiempo que no lees. Micrófono. El versículo 53 al 56. Ahí, hermano, está el... Léelo, por favor. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Amén. Hermanos, la presencia de Jesús y sus acciones provocaron una respuesta extraordinaria en la gente, mostrándonos cómo el amor y la compasión de Cristo puede transformar vidas y comunidades enteras. Aquí quiero ver algo interesante, hermanos. El ministerio de Jesús genera una respuesta inmediata y entusiasta. Dice el verso 54, dice, y saliendo de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho, a donde oían que estaba. Observemos la reacción inmediata de la gente. No hay indiferencia aquí con el ministerio de Jesús. En el momento que Jesús pone un pie en la tierra, es reconocido.
La noticia de su llegada se extiende como fuego en un campo seco y la respuesta es inmediata y entusiasta. La gente no solo reconoce a Jesús, sino que actúa con urgencia. Corren por toda la región llevando a sus enfermos en camillas. En respuesta a esto, revela dos cosas importantes de Jesús. El impacto duradero del ministerio anterior de Jesús. La gente recordaba y esperaba con anhelo su regreso porque sabían dónde estaba Jesús, había esperanza, sanidad y transformación. Recordemos que Jesús, antes de este momento, él ya había tenido campañas, por decirlo así. Y ya la gente lo recordaba y lo seguía, porque sabía que donde estaba Jesús había esperanza, sanidad y había transformación de vidas. Segundo, la profundidad de la necesidad humana y la confianza en Jesús. Mis hermanos, hay mucha urgencia, hay mucha necesidad. Tú tienes que venir a Cristo. La urgencia de su respuesta muestra tanto la desesperación de su necesidad como la confianza absoluta que tenían las personas en el poder de Jesús. Hermano, quizás tú has llegado con algún problema físico, como el caso de Anita. Ahora estás recibiendo sanidad al oír la palabra de Dios. Por eso dice que debo oír la palabra con fe. Yo no sé si va a sanar al tiro, después o mañana o pasado, pero lo que sí sé es que Dios va a sanar tu corazón. Dios sanará la salida de tu corazón. Y al tiro sanará la herida física o tal vez después. Pero lo importante es que nuestro corazón estará sano para servirle a Dios. Gloria a Dios. Amén. Segundo, el ministerio de Jesús es accesible e inclusivo. Dice el verso 56. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos. Notemos aquí la accesibilidad y la inclusividad del ministerio de Jesús. Y yo aquí, hermanos, me voy a detener un momento para hablar de un tema muy importante, que hace algunos años ha cambiado su concepto, y es el concepto de inclusión. Hoy día, cuando usted le hablan de inclusión, el gobierno, ¿de qué le está hablando? Dígalo. Ideología de género. Pero hace 20, 30 años, cuando hablaban de inclusión, ¿qué entendía? De incluir a toda la gente, ¿cierto? Que sin excepciones de personas. Bueno, la inclusión bíblica, hermano. Yo quiero hablarle un poco de la inclusión bíblica. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la inclusión. Esa es la inclusión bíblica. Se basa en el amor incondicional de Dios por toda la humanidad. Dios desea que todos vengan al arrepentimiento y conozcan la verdad. Este amor no discrimina basado en raza, en género, estatus social o pasado pecaminoso. Eso es inclusivo. Que Dios no hace acepción de personas. Eso es inclusivo. Amén. Pero Él llama al arrepentimiento y a la transformación. No llama, claro, nosotros podemos ir a la calle y traer a todo tipo de personas y dejarlos que se queden así. No. Dios llama al arrepentimiento y a la transformación de vidas. La inclusión bíblica invita a todos a venir a Cristo tal como son, pero no los deja en ese estado. Llama al arrepentimiento y a la transformación de vida por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La inclusión bíblica no compromete la verdad de las Escrituras, hermano. La inclusión bíblica no la compromete. Mantiene los estándares morales y éticos establecidos por Dios, mientras se extiende gracia y misericordia a todos.
Bueno, en contraste, la inclusión promovida por el mundo, por la ideología de género, se basa en conceptos humanos cambiantes, no en los conceptos eternos de la palabra de Dios. Por ejemplo, la ideología de género se fundamenta en teorías y conceptos humanos que pueden cambiar con el tiempo en lugar de la verdad eterna de Dios. A menudo se rechaza la noción de pecado y arrepentimiento. En lugar de llamar al arrepentimiento y a la transformación, puede validar estilos de vida y comportamientos que la Biblia identifica claramente como pecaminosos. Puede comprometer la verdad bíblica. En un esfuerzo por ser inclusivo, esta idea de contradecir o reinterpretar pasajes bíblicos claros sobre la sexualidad, el género y el matrimonio. Nosotros hemos visto que hay cristianos pseudo cristianos, con comillas, que ellos han dado una reinterpretación a las Escrituras y aceptan el matrimonio entre el mismo sexo y lo bendicen. Que el Señor nos ayude a entender el concepto de inclusión bíblico. Nosotros somos inclusivos, sí, pero no como el mundo. Amén. Volvamos a nuestro texto bíblico. Jesús no se limita a las grandes ciudades o los lugares de prestigio. Él viaja a pueblos, ciudades y hasta pequeños caseríos. Jesús lleva su ministerio a donde está la gente, sin importar cuán humilde o remoto sea el lugar. Además, vemos que la gente coloca a los enfermos en las plazas. Estas eran áreas públicas, abiertas, accesibles a todos. El ministerio de Jesús no era exclusivo ni elitista. Estaba disponible para todos los que lo buscaban. Gloria al Señor. Y el tercer punto es el toque de Jesús. Trae sanidad y transformación. Mi hermano, Jesús no está aquí físicamente ahora, pero está su palabra y su palabra te está tocando. Deja que te toque. Y traerá sanidad y transformación a tu vida. Verso 56 dice, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Finalmente vemos el resultado poderoso del ministerio compasivo de Jesús. La gente suplicaba tocar siquiera el borde de su manto, y esto era una expresión de fe simple, pero a la vez poderosa. Creían ellos que incluso el mínimo contacto con Jesús podía traer sanidad. Nosotros hoy, 2024, ¿creemos lo mismo? Por eso no nos ausentamos del culto por nada. Porque nosotros decimos, puede que el Señor hoy día se acuerde de mí. O puede que no, pero yo estoy con el Señor. Porque ayer conversábamos con Andrés en el discipulado. Y hermanos, la razón de ser del Evangelio no es la salvación del hombre, sino que es que Dios revela su justicia y su gloria. Y eso cambia todo, porque ya el hombre no es el móvil por el cual vino Cristo, sino que vino Cristo para revelar su justicia y para la gloria de Dios. Y eso cambia todo, hermano. Eso cambia todo. Entonces Dios ya no me sana a mí porque me tiene que sanar a mí, sino que me sana porque es justo para Él y porque es para su gloria. Y puede que no te sane, porque también puede ser para su gloria que no te sane. Puede ser para su gloria que te mueras inclusivo, que sea para su gloria y sea para demostrar su justicia a los hombres, como lo hemos visto en estos días en nuestras vidas. Amén. Entonces cambia todo, hermano.
Cambia toda la mirada del evangelio cuando vemos un evangelio cristocéntrico y no un evangelio antropocéntrico u homocéntrico. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios porque ese fue el cambio más tremendo que yo tuve personalmente. Cuando empecé a ver que todo giraba en torno a Cristo. Ojo, yo sabía que todo giraba en torno a Cristo, pero en la práctica, mi praxis no era así. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde dejé? Aquí lo dejé. Conclusión. Tengo unas preguntas. ¿Genera nuestra presencia una respuesta de esperanza y expectativa de los demás? Cuando nosotros vamos a un lugar, generamos una expectativa y dice, oye, llegó el hermano, va a decirle que ore por mí. Al principio de nuestras vidas, por ejemplo, eso pasaba, pero no sé qué pasó. Tenemos que retomar eso. La gente tiene que saber que nosotros somos, seremos una mínima conexión con Jesús. Aleluya. Hay veces que nos pasa, ¿te ha pasado, hermano, que a veces en tu familia te han dicho, ora por mí? O te han dicho, ¿sabes qué? Llámala a Chabela para que ore por nosotros porque ella está más cerca de Dios. Eso dice la gente, ¿cierto? Llama a Jorgito porque Jorgito y la Adriana están más cerca de Dios. ¿Cierto? Amén. Amén. Eso, hermano, tenemos que potenciarlo. Porque eso nos habla, a nosotros no nos habla y dice, están hablando de mí. No, hermano. Es como sucedió en la entrada a Jerusalén, ¿cierto? Iba el burrito ahí, todo chocho porque decía, me están alabando a mí, me tiran flores, me dicen viva, me tiran manto, me tiran cosas. Pero el burro era burro, pues, hermano. Él no sabía que no era él, sino era Cristo. Es Cristo el Señor. No eres tú, es Cristo el Señor. No eres tú, es Cristo el Señor. Aleluya. ¿En nuestro ministerio verdaderamente es accesible e inclusivo para todos? ¿Reflejamos el corazón de Cristo? Muchas veces, hermanos, nos sucede que por alguna experiencia nosotros vemos gente, vemos caras pero no corazones, y vemos personas que las personas nos causan rechazo, ¿cierto? Y nosotros nos damos vuelta. Pero a veces ahí estaba un escogido de Dios y tú no lo sabías. Falleció hace poco Enrique Aranda, más conocido como el Shakiro. ¿Se acuerdan de este Shakiro, no? El personaje de aquí de la plaza. Y él nos decía a nosotros, me decía siempre, ¿te acuerdas de Shakiro? Sí, pues sí, el viejito, el curadito. El curadito siempre decía, en la curá, decía, ¿por qué el Señor me tiene aquí conmigo? ¿Por qué me tiene vida? Bueno, el Señor se acordó de él y se lo llevó. Le dio un accidente cerebrovascular, fulminante. Gracias a Dios que fue fulminante, porque los accidentes cerebrovasculares no son fulminantes. Dejan a la gente con secuelas cerebrales. Pero gracias a Dios que en su caso fue al tiro. Gracias a Dios. Pero nosotros muchas veces nos encontramos con gente como él y decimos, ya de nuevo, y está pasado, y hediondo, porque eso pasa, por hermano. Sobre todo aquí en la plaza cuando nosotros predicamos el Evangelio. Pero ponte a pensar, si una palabra tuya, una oración tuya le ayudó. El Señor lo puso ahí por algo, para escucharte. Gloria al Señor. Amén. Tercero,
¿Creemos y confiamos en el poder transformador de Cristo obrando a través de nosotros? Amén. Vamos a concluir. Jesús reconoce la necesidad de descanso y renovación espiritual. Y Él nos invita a apartarnos con Él para recargarnos espiritualmente y físicamente. Amén. Nos invita a apartarnos con Él para recargarnos espiritualmente y físicamente. Hoy día del Señor es un día creado para recargar las pilas. El día del Señor es recargado, no es para sabotear, sino que hay que estar con el Señor. Número 2, nos desafía a las personas a verlas como Él las ve y a responder con un corazón compasivo. Gloria a Dios. Y tercero, genera una expectativa que atrae a las personas a Él y resulta en transformación y sanidad. Estos tres conceptos traen un desafío claro. Y esto es el desafío que yo les quiero dejar a ustedes este día. Seguir el ejemplo de Jesús en nuestro ministerio diario. Cada uno tiene un servicio diario a Dios. En el colegio, en tu trabajo, en la casa, en el estudio, en lo que sea, tienes un servicio diario a Dios de manifestar a Jesús. Tienes que seguir el ejemplo, este ejemplo. 2, el segundo desafío es: ¿estamos dispuestos a reconocer nuestra propia necesidad de descanso y renovación? ¿Estamos dispuestos a reconocer? Muchas veces yo, hermano, estoy cansado. Pero gracias a Dios, Dios renueva mis fuerzas. Pero necesitamos una renovación espiritual. Y tercero, estamos dispuestos a ver a las personas como Jesús las ve, como ovejas necesitadas de un pastor, y ofrecerles el cuidado y la guía que necesitan. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Bendito sea Dios. El ministerio de Jesús no terminó en las costas de Galilea, hermanos. Él nos ha comisionado a continuar su obra, a hacer sus manos y sus pies en este mundo. Que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, reflejar el corazón compasivo de Cristo en nuestro andar diario. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo perfecto de tu Hijo Jesús. Gracias por su corazón compasivo, que no solo vio nuestras necesidades, sino que actuó para satisfacerlas, incluso a costa de su propia vida. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos ignorado las necesidades de los demás, por estar demasiado ocupados o cansados. Ayúdanos a encontrar el equilibrio entre el descanso y el servicio. Llena nuestros corazones con tu compasión. Danos ojos para ver las personas como tú las ves y la fuerza para responder con amor y gracia. Nuestro Señor, te rogamos que nuestras vidas sean un reflejo del ministerio compasivo de Jesús, para que a través de nosotros muchos puedan experimentar tu amor y tu poder sanador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Podemos cantar al Señor y meditar en sus palabras.